Norberto es miembro fundador de Argentina Global y vas a estar acá con nosotros. Vamos a estar hablando mucho de política exterior argentina. ¿Qué proyección tenemos? ¿Con qué mundo nos encontramos? ¿Qué mundo se viene en los próximos 4 años? Tenemos que este año hay elecciones en el país. Y bueno, vemos un panorama distinto a lo que sucedió hace 8 años cuando asumía el gobierno de Juntos por el Cambio en su momento, en 2016. Te doy el pie para arrancar sobre esto en donde quieras. Momento bien distinto, como vos lo decís, ¿no? Parece que la tentación cuando uno aborda estos temas, sobre todo en aquel momento que me tocó desempeñar algún rol entre el 2015 y el 2019, la tentación siempre de ir al lugar de confort, de creer que aplicando las mismas recetas y que con los mismos paradigmas o con el mismo lente podemos mirar el mundo de hoy. Y me parece que desde ese 2015, 2016 hasta hoy pasaron muchas cosas y el mundo ya no es el mismo, ¿no? Los desafíos que tal vez enfrentábamos en aquel momento, las herramientas con las cuales Argentina contaba para insertarse en ese mundo, que para que nos demos una idea, no había Brexit. Todavía no se había votado en Colombia el referéndum con respecto a la paz y no había sucedido ese no, digamos, tan sorpresivo. Y el tema de agenda a nivel global era el tema de los refugiados sirios. ¿Se acuerdan? La crisis de refugiados de la guerra civil en Siria. Si uno hace un fast forward 8 años más tarde, lo tenemos a Assad participando victorioso de la cumbre de líderes árabes, ¿no? ¿Quién iba a decir que casi una década más tarde íbamos a estar frente a esta nueva o no tan nueva realidad con respecto a eso, ¿no? Así que me parece que un mundo, en menos de 10 años, un sistema internacional bien diferente. Sí, bueno, y hace 8 años estaba Obama. Y hace 8 años estaba Obama. Todavía estábamos en una cierta previsibilidad, después todo lo disruptivo que fue Trump, que en algún punto también Argentina, o sea, el gobierno de Cambiemos llegó con un escenario en el cual parecía que estaban claras el escenario y las herramientas, y en el medio vino Trump, con lo cual ya en ese momento hubo que medio bailar y acomodarse, ¿no? Absolutamente, porque yo pensaba, ¿no? Cuando decías lo de Obama, en ese momento todavía Estados Unidos tenía una estrategia de pivoteo para la contención hacia China, ¿no? Cuando vemos hoy el consenso bipartidista que hay tanto entre republicanos como demócratas, a ver cuál es la postura más dura y quién encarna la visión más hawkish, ¿no? en la política en Washington, llama la atención, ¿no? Comparar con aquel mundo. Que coincido en tu diagnóstico. Me parece que el gobierno de Cambiemos tiene 2 momentos muy claros, que incluso uno tal vez lo podría ver como reflejo de los 2 distintos ministros de Relaciones Exteriores que ocuparon roles en la Cancillería en esa época. El momento Malcorra, si querés, ¿no? El momento más de todavía una vigencia del multilateralismo, de una mirada acerca de la gobernanza global, donde el G20 en sus declaraciones todavía rechazaba el proteccionismo explícitamente, donde todavía surgían consensos acerca de el cumplimiento del Acuerdo de París. Diciembre de 2015 es el Acuerdo de París, digamos. Hoy en día todo lo fenómeno climático como lo ambiental ha tomado muchas de las negociaciones y de las arenas donde sucede la política internacional. La verdad que efectivamente, lo pienso ahora en voz alta con ustedes, ¿no? Mientras uno lo reflexiona, qué mundo diferente, qué mundo totalmente distinto. Después llega Trump y yo creo que eso es un momento bisagra. Yo un poco lo asocio con esto que mencionaba antes, ¿no? Ya se empezaba a ver con el Brexit como la primera sorpresa. Después lo que sucede en Colombia. En la gestión Obama, parte del legado era la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Acordate, ¿no? Increíble, era un momento en donde se venía la apertura. Yo recuerdo cuando vine Obama a Buenos Aires en el año 2016, viene de una escala anterior en La Habana, en donde
toda la parafernalia de la diplomacia pública, venía Rihanna, ¿no? Estaba Rihanna en La Habana, se grababan videos musicales, se venía el deshielo, se venía algo diferente. Era un momento de esperanza, ¿no? Era un momento me acuerdo del discurso de Obama en La Habana, impresionante, ¿no? De, bueno, interpretar nuestro tiempo y qué sé yo, y bueno, iba para un lado. Hoy mirás el diario, no lo puedes creer, digamos. Increíble lo mucho que puede cambiar el mundo en pocos años y lo poco que puede cambiar el mundo en varios años más. Sí, y es un tema muy como cambió la agenda. Como vos decías, se hablaban de temas de los cuales hoy parecería que no desaparecieron, pero que se subordinaron ante otros temas, otra agenda totalmente distinta. Una agenda más belicosa, con todo lo que sucedió en Ucrania. Una agenda en la cual empiezan a aparecer constantemente, hace ya un año, che, ¿qué pasa con Taiwán? Che, ¿qué pasa con Taiwán? Che, ¿qué pasa con Taiwán? Y que incursiona y no incursionan. Una agenda en la cual todas las semanas, durante fines del año pasado y principios de año, todas las semanas decían, bueno, Japón 300.000 millones de dólares en defensa, Alemania 100.000 millones de dólares en defensa. Y todos presupuestos y todas las semanas una noticia distinta de un mundo que parece que cambió de rumbo. Ese mundo a donde se iba con todo lo que trascendió con la Agenda 2030, que hoy la Agenda 2030 ya lo han dicho, o sea, es incumplible para muchos de los estados que se comprometieron en su momento y dicen, no, esto es un mundo distinto. Incluso te diría que en algunas partes del mundo hay una contraagenda contra esa agenda, ¿no? O sea, que esa agenda hasta despertó pasiones contrarias. Yo pensaba en lo que decías, a mí me gusta hablar de estrés geopolítico, ¿no? Vivimos un momento donde la agenda geopolítica está estresada. Yo no sé, hay algunos que la definen como recesión geopolítica. Yo no estoy tan de acuerdo porque me parece que el acontecimiento de la invasión de Rusia a Ucrania marca un antes y un después. Hay algunos que lo ponen en ese momento, si querés, en el 2008 en adelante, ¿no? De ese mundo que se termina o se empieza a terminar, pero que sin lugar a dudas después de la invasión cambia, los acentos de seguridad nacional ya aparecían y se metían, yo a veces digo hasta se colaban en la agenda de negociaciones comerciales, ¿no? Digo, de que Trump en adelante, no nos olvidemos la gran disrupción que produce la administración Trump cuando lanza todas sus iniciativas unilaterales con respecto a los aranceles al acero y al aluminio, ¿no? Y las razones en base a las cuales la lleva adelante esas políticas son de naturaleza de seguridad nacional, ¿no? Se transforma en un all inclusive que permite romper cualquier regla. Y te lleva, digamos, la conversación acerca de, bueno, dónde hay un componente de seguridad nacional en muchas agendas, ¿no? Entonces, en alguna medida lo vemos bien notorio, en otras medidas, bueno, quizás un poco más sutil o menos, pero creo que ese mundo del cual quizás el 2015 todavía es un poco un reflejo, ¿no? de multilateralismo económico, comercial, de por lo menos el reconocimiento de que ciertos desafíos globales se atienden con iniciativas multilaterales o plurilaterales, empieza a tambalear, ¿no? 2015 en adelante, esta mirada, esta creciente tensión con la cual se plantea Trump el vínculo con China, me parece que termina de permear en casi todas las agendas, y hoy tenemos conversaciones acerca de microchips, digamos, y todos estamos hablando acerca de microchips y aprendemos la importancia de cuáles son los países que producen, este constreñimiento de las cadenas de valor, ¿no? que la pandemia también puso arriba de la mesa, porque empiezan a surgir, ese año y pico, esos 2 años de pandemia, empieza a surgir un diagnóstico que o antes no formaba parte de la conversación pública o efectivamente no estaba diagnosticado, que es que algunos países empiezan a dar cuenta de cuán dependientes son sus sectores
críticos, como el sector de salud, de esas cadenas de suministro e incluso de la importación de un montón de bienes, ¿no? Tal cual. Eso que mencionás me hace acordar a el discurso del año pasado de Borrell, en el cual él habla de la weaponization of everything, que habla de esto mismo, que significa justamente todo se vuelve asunto de seguridad, todo se vuelve asunto de justamente de seguridad nacional. Ahora, viendo esta perspectiva, que es una perspectiva de transición, la que estamos hablando, ¿cómo lo ves en la perspectiva macro? Como yéndote un poco más en los tiempos históricos, los que vivimos, que pasamos de una multipolaridad a una bipolaridad, a una unipolaridad. ¿Y cómo ves esta transición a futuro? Porque también eso marca mucho toda la agenda del multilateralismo. Porque es difícil, a mí se me hace difícil ver un mundo donde prime el multilateralismo en un mundo multipolar. Se me complica verlo, porque en un mundo bipolar era un poco más fácil, porque tenías un bloque o el otro. O sea, dentro de tu bloque, que es mucho más grande, podés generar relaciones multilaterales. En un mundo unipolar, mucho más. Ahora, sobre todo cuando la potencia está abierta a esas cosas, en un mundo más democrático, por así decirlo, con esos valores. Ahora, en un mundo multipolar, me cuesta ver eso, o lo veo mucho más restringido. Está buenísima la pregunta, porque lo paradójico es, como vos señalabas, ¿no? Los mejores momentos del multilateralismo es cuando esos momentos unipolares en donde particularmente la gran potencia tiene interés por un multilateralismo. Cuando es una gran potencia que Cuando, banca. exactamente. Que es una ¿no? enorme Uno podría diferencia. decir, bueno, ahí tenés como indicador más claro de eso la institucionalización del GATT en la OMC, ¿no? Pero yo siempre que lo pongo en perspectiva histórica me gusta decir también que no es casualidad que este sistema comercial multilateral haya sido el último en institucionalizarse, después de los pactos de Bretton Woods, ¿no? O sea, porque el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las propias Naciones Unidas, como la gran organización o institución en la que se encarna ese multilateralismo, surgen apenas terminado el periodo de la segunda posguerra. Pero la OMC tarda, llega última en ese proceso. China se integra hacia el final en ese proceso con el reconocimiento de economía de mercado, y es como que se tilda el sistema, ¿no? A mí me parece que empieza a aparecer esa... En perspectiva histórica, a mí me gusta mucho el libro de George Kagan de que la jungla está de vuelta, ¿no? Porque esta idea de quizás de más generacional nuestra, yo tengo casi 40 años ya, pero incluso una generación que se formó en un mundo en el que, bueno, la globalización, el gran proceso de los 2000 en adelante, la salida de de cientos de millones de personas de la pobreza en Asia gracias a la globalización comercial, una mirada de la globalización más, si querés, de la hiperglobalización, de la hiperconexión, de la apertura y la caída de muchas barreras al comercio y una etapa de prosperidad, de crecimiento. Pero cuando uno la pone en perspectiva histórica es una etapa muy excepcional de la historia humana, ¿no? Y me parece que está volviendo a emerger un poco esa otra cara, que en realidad es la cara más representativa de lo que ha sido la política internacional. Lo paradójico, volviendo a tu pregunta, para mí es que hay una enorme carencia de oferta de multilateralismo en un momento en el que más se lo necesita, porque enfrentamos problemas que sin la acción colectiva no los vamos a poder solucionar. El cambio climático es el más relevante, me parece, de todos esos, pero como bien vos decís, ¿no? La inestabilidad, una cosa más belicosa, un discurso un poco más... y ahí es donde me parece que la Argentina entra con con una visión que por lo que somos, por lo que podemos ser, me parece que tiene que seguir sosteniendo sin ingenuidades políticas, sin voluntarismo de pensar que el mundo es como nos gustaría que sea, sino que el mundo es como es y presenta enormes desafíos, grandes tensiones. Hay para nosotros un lugar haciéndonos cargos de la parte que nos toca de ese multilateralismo, en algunas agendas donde yo creo que sí tenemos grandes posibilidades
de posicionarnos, de que ese posicionamiento sea beneficioso para la sociedad argentina, ¿no? Que es puesto al servicio de objetivos concretos, de crecer, de prosperidad, de modernizar, de más comercio, de más exportación, de más inversión, y al mismo tiempo de seguir planteando esos valores que caracterizaron un poco la tradición diplomática argentina del respeto a los derechos humanos, a la democracia, a la paz, a la promoción de la paz, la construcción de paz, y la vigencia de la seguridad internacional, desde agendas que pueden ir desde la no proliferación hasta las misiones de mantenimiento de paz, y un rol que la Argentina también ocupó en algún momento, ¿no? Que no nos guste, digamos, que el diagnóstico sea bien complejo y bien hasta pesimista en algún punto, no quiere decir que no tengamos algún espacio ahí para que haya algo bueno para la Argentina en ese proceso. Sí, también digamos como los grandes conflictos implican grandes apuestas, y también eso implica grandes premios y castigos, con lo cual si jugás bien las cartas, hay grandes premios en el sentido de si acertás en el alineamiento que te sirve a vos. Pero bueno, un poco la gran pregunta es, bueno, ¿cuál es ese, no sé si modelo, porque es un término pretencioso, pero bueno, cómo podría insertarse exitosamente en esta coyuntura y la previsible que nos tocará en los próximos 4 o 5 años, Argentina? ¿Vos cómo lo ves? Sí, yo en primer lugar creo que, volviendo un poco a lo de la transición, ¿no? La transición nos pone como en un lugar, me voy a poner un poco conceptual capaz acá, pero digo, creo que es el espacio para hacerlo, ¿no? La transición es como que rápidamente, a mí por lo menos me dispara la ansiedad de que hay algo ahí a la vueltita que viene pronto y que estamos transicionando hacia eso. Y yo no lo veo, o por lo menos no tengo nada claro. Entonces, si el escenario es de transición, digamos, esa falta de claridad acerca de hacia dónde es esa transición, me parece que es lo que complejiza el cuadro hoy, ¿no? Esa es la dificultad que tenemos. Por otra parte, sí es verdad que algunas de esas transiciones, si querés, en algunos temas ya están en marcha. La transición hacia un mundo con menos impacto en lo productivo en materia de cambio climático es algo que ya está sucediendo, que está relacionado con esa Agenda 2030 que vos mencionabas antes. Pero que creo que parte incluso de una conciencia hasta de seguridad nacional, porque muchos empiezan a percibir esa agenda como una agenda de amenaza, como una agenda de riesgo político, como una agenda de la cual, digamos, va a hacer falta cubrirse de alguna manera, ¿no? Y hay como un sentido de urgencia, inclusive, que con respecto a la discusión hace 10 años es muy novedoso, ¿no? Sobre todo en Europa y en algún otro lugar hay una percepción de, ¿viste?, tomar decisiones en tiempos cortos, que uno siempre lo miraba, por lo menos desde Argentina, como, bueno, procesos largos que en algún momento confluirán, y ahora, bueno, se han acelerado y han tomado decisiones, ¿no? Las últimas COP, y no tanto las COP, digamos, no tanto a nivel multilateral, pero bueno, la Unión Europea tomó decisiones y está avanzando, Estados Unidos en algunas cosas también toma decisiones y avanza. Bueno, por eso, ahí está, en ese mundo, que digamos, nosotros tenemos un mundo que llama mucho la atención, que es esto, ¿no?, de los fierros, ¿no?, Ucrania, tanques, drones, misiles, qué sé yo, que siempre te gana el titular. Pero también es cierto que hay otro mundo que no se pelea, que avanza, que hace acuerdos, que sigue haciendo negocios, y también hay que interpretar ese mundo que existe y es mayoritario. Y que es un mundo, digamos, ese mundo, esa disrupción provocada por la guerra en Europa, también dispara, ¿no?, transiciones y acelera esas transiciones, ¿no? Porque digamos, lo que uno ha visto masivamente, Europa, si bien ya tenían un sendero bastante claro con respecto al 2030, convertirse en carbono neutrales, digamos, esto era un compromiso asumido por parte de Europa antes de la guerra,
pero la dependencia, digamos, sobre todo de algunos países, pero de Europa en general, con respecto a la matriz de fósiles que venía de los gasoductos con Rusia, también aceleró muchas de esas. Sí, pero terminás pasando a, por ejemplo, lo que le pasó a Alemania, que cambió el petróleo por carbón. Y hasta qué punto es, viste, mirás de un lado pero del otro como que todavía no está muy claro eso, como que hasta qué punto se puede acelerar tanto. ¿Entendés el punto que quiero hacer? Sí, lo entiendo y creo que tenés razón, ¿no? Es decir, creer que la transición es algo que uno, digamos, Que si acelerás lo podés hacer. Claro. Es como trade-off, digamos, es esto de apuntar al carbón y, digamos, que haya habido un doble estándar en muchos lugares. Yo creo que pone la transición en su justo lugar, ¿no? Lo que hubo es quizás había una aceleración de esa vocación de ir hacia lo más verde como sea posible. Llegó la guerra y eso reordenó, me parece, la jerarquía de prioridades, pero yo creo que no cambió, al contrario, la consolidó, ese compromiso que quizás no es a largo, pero sí es a mediano plazo, de que esa transición sea así, ¿no? Porque hay una demanda política, además de las generaciones más jóvenes en Europa. Creo que hoy la política alemana, por ejemplo, que era el ejemplo que vos mencionabas, incluso con el cambio de gobierno, con los verdes en el gobierno, al frente de ministerios importantes, es una demostración de que los sistemas políticos ya procesaron en buena medida una parte importante de esa demanda social que tienen. Es una demanda que obviamente que viene de las generaciones más jóvenes, pero que además los ha puesto bien contra la pared. Es súper interesante cosas que sucedieron en esos países de generaciones muy, muy jóvenes, diciéndole al Estado que ellos van a ver a futuro, en 20, 30 años, cercenadas sus propias libertades si esa dirigencia política no hace lo que hay que hacer ahora, ¿no? para reducir ese impacto climático y la justicia transición, la transición de esta idea de una mirada intergeneracional de la justicia climática se instaló muy, muy fuerte. Sí, y una disposición a pagar costos, ¿no? Porque también no es una cuestión discursiva de, bueno, después vemos dónde sale la plata, sino que lo interesante, más allá de estos, digamos, de los ajustes en la emergencia, del carbono y qué sé yo, es decir, bueno, pongamos la plata, ¿cuánto sale esto? Y bueno, habrá que ponerlo, habrá que restricciones, regulaciones. Me parece que Europa, digamos, que es un mundo que nosotros nos referenciamos mucho, es muy atípico en este sentido, pero está claro que es un proceso robusto, sólido, con consensos internos importantes y que va en ese camino. Después podemos discutir si eso es el mundo y qué va a ser el resto del mundo, pero para ese lado va. Bueno, vos escribiste un artículo muy interesante en el sentido de, bueno, frente a este escenario con estas demandas, digamos, de, en algún punto, perfiles de inserción, ¿no? O sea, hay cosas que si vos tenés, te sentás a la mesa, ¿no? Para simplificarlo un poquito. Uh-huh. Y bueno, que esto es una oportunidad para la Argentina, ¿no? Argentina, que somos profesionales en desperdiciar oportunidades, pero aparentemente tenemos una más. ¿Por qué no lo contás un poquito? Sí, gracias. Escribí hace poquito un artículo en Seúl que lo titulé Comida, Carbono y Conocimiento. Comida, Carbono y Confianza. Me parece que es una manera fácil, rápida y catchy de vender tres cosas en las cuales, o por lo menos dos, con respecto a un anclaje material bien concreto, donde tenemos un rol, donde estamos sentados en esa mesa a la que hacías referencia, donde la Argentina y la región pueden ocupar un rol desde provisión de seguridad alimentaria hasta seguridad energética, que es un rol que viene con responsabilidades y con compromisos, no es un rol, digamos, pero que efectivamente si uno asume ese compromiso y una hoja de ruta clara, el mundo va a dar bienvenida a esa vocación, ¿no? Yo creo que Argentina en ese sentido no es un actor
condenado a la irrelevancia estratégica, como sostienen algunos. Yo me peleo con ese concepto porque creo que, si bien refleja una parte de la realidad, en donde la América Latina, por distintas razones, Argentina y América Latina pierde relevancia estratégica y no está presente está el poder de agencia también, ¿no? Y está el poder de hacer algo diferente y de reclamar ese espacio que tenemos. Así que yo creo que ese perfil de integración global para la Argentina, la comida y el carbono, los sistemas comerciales, financieros, económicos, estamos viendo cada vez más carbonocéntricos, ¿no? Entender el rol del carbono, ponerle un precio al carbono, entender los balances de carbono y cómo eso puede transformarse para la Argentina en activos valiosos para ser parte a la solución del cambio climático y no al problema del cambio climático. Y Argentina en ese punto, que por ahí vale la pena que lo desarrolles un poquito, digamos, no es que tiene potencial, tiene una realidad, o sea, ya tiene capacidades instaladas, tecnológicas, organizacionales, institucionales importantes, que bueno, es cuestión de ordenarnos un poquito, siempre nuestra deuda pendiente, pero bueno, con un poco de crédito y organizarnos eso y alguna vinculación internacional que habría que... Yo me animo a decir incluso que más que ordenarnos, hay algunos de esos sectores hay que sacarle incluso el pie de la cabeza, ¿no? Porque digamos, yo no soy economista, pero desde el enfoque de la economía política internacional siempre trato de entender el lugar ese para Argentina. Y ahí uno puede ver que incluso a pesar de todos los trabas, impuestos y desorden macroeconómico al cual toda actividad económica en la Argentina se enfrenta, vemos que estos sectores tienen una enorme participación. Por ejemplo, cuando uno mira los países del Mercosur, ¿no? Somos responsables casi de 1/4 parte de las exportaciones netas mundiales de alimentos. Y junto a otro conjunto de países como Australia, Nueva Zelanda, algunos países asiáticos, Indonesia, Tailandia, pero también de la región, del hemisferio, como Canadá, estamos ahí en el top 5, top 6 de los principales exportadores netos de alimentos. Es decir, ahí hay una oportunidad para potenciar ese rol en un contexto en donde muchos de esos sectores sufren una enorme discriminación con respecto a otros sectores de la economía, ¿no? Y tienen que llevar una mochila un poquito más pesada incluso de la que otros sectores tienen que llevar, pero al mismo tiempo como parte de un nuevo entramado, como decías vos, ¿no? Parte de un nuevo entramado en donde el mundo está buscando maneras de promover a nivel bilateral, a nivel plurilateral, hasta me animo a decir con bastante nivel de capacidad para innovar, ¿no? Porque estamos viendo que lo que antes entendíamos así dogmáticamente como un acuerdo de libre comercio, con una cantidad X de comercio que tiene que ingresar y que tiene que ser negociado por ciertas autoridades, eso ya voló por el aire hace rato. Y hoy hay otros instrumentos, hay instrumentos bilaterales en materia de inversiones, de intercambio, con respecto a lo sectorial, acuerdos sectoriales entre grupos de países, en donde tanto energía y alimentos me parece que nos ponen bien en un lugar de atracción. Claro, tenemos que ofrecer, tenemos para sentarnos a la mesa en un mundo en el cual, digamos, siguen siendo 190 y pico de países, pero cuando vos describís el club de los que tienen por lo menos parte relevante de la solución, es un club muy chiquito. Es un club chico. Entonces, bueno, eso siempre es una oportunidad, y si uno ve, digamos, me acuerdo, digamos, principio de este año, digamos, un poco la agenda internacional de la Argentina, era un poco eso, ¿no? O sea, pese a todo lo demás que hace la Argentina, que podemos quejarnos y discutirlo, es decir, a ver, muchachos, ¿por qué no se insertan, son parte de la solución, que ustedes tienen con qué? En un mundo en el cual hay muy pocos que tienen con qué. Insisto en esto además, digamos, de que no es que tenemos potencial, si en 10 años si nos pusieran 20.000 millones de dólares, o sea, todo el dinamismo que tiene la
la agroindustria en un sentido muy amplio en la Argentina, ya está, ya existe. Y como vos decís, y no solo existe, sino que con una pata impositiva y regulatoria muy significativa, pese a eso, sobrevive, se mueve, invierte, innova, con lo cual, si encima le generamos un ambiente medianamente cordial, bueno, podríamos hacer. O incluso, es decir, cuando cada vez más se está hablando, por ejemplo, del concepto de bioeconomía, ¿no? Donde mirar incluso estos sectores tan dinámicos como la agroindustria o la producción de materias primas alimentarias y mirarla más en términos del ecosistema que generan alrededor, ¿no? Porque hay una conversación un poco banal e incluso yo diría media desgastada a veces en la Argentina acerca de lo que significa agregar valor, ¿no? Me parecería, hoy en día hay sectores de la metalmecánica que se parecen más a un sector de commodities, ¿no? Así como otros sectores no. Pensar que hoy un grano, una producción controlada satelitalmente, monitoreada satelitalmente, con técnicas de siembra directa, con el paquete tecnológico y con toda la innovación asociada al agro, la aparición de AgTechs, ¿no? De empresas de emprendedurismo del sector tecnológico que vinculan la producción más tradicional con nuevas formas de producir, de uso del agua. Es decir, cuando uno escarba y hace un doble clic ahí en todos esos sectores, surge la posibilidad incluso de que esto permee en otros sectores más dinámicos, cosas que hoy no imaginamos. Es decir, ¿no? Esto es un poco un tecnicismo, ¿no? Pero cuando uno mira el potencial del que vos te referías, de vínculo comercial, cómo un comercio entre dos países puede crecer, y se hacen estos famosos estudios de factibilidad, ¿no? Para decir, bueno, es factible un aumento de las exportaciones, ¿no? Siempre te encontrás con el mismo problema, y es que se hace en base a unas líneas de base y a un comercio histórico a lo que hay, digamos, que no imagina, que no incorpora este poder de agencia que veníamos hablando, no imagina un nuevo sector que por alguna aplicación innovadora en alguno de todos estos sectores genera una nueva oportunidad comercial y se desarrolla el vínculo, por ejemplo, a nivel bilateral con un país. Como se basa en función de lo que puedo mirar hacia atrás, el comercio histórico entre dos países, a veces deja afuera muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión actitudinal, también es una cuestión de esto del poder de agencia, significa, como vos decís, tenemos con qué, hay un sector preparado y un sector que tiene además el potencial de tener un rol más importante todavía, pero hay un gran espacio para las herramientas, para herramientas nuevas, Sí, y también me parece que hay como una necesidad de un cambio cultural casi generacional, ¿no? Porque, o sea, lo que vos contás, digamos, del potencial, digamos, de la agroindustria en un sentido muy amplio, y por otro lado, ¿no? Seguimos discutiendo la posesión de la tierra, ¿no? Una discusión viejísima. Digamos, tenemos todo el tema de la energía que tiene 20 millones de variables, digamos, y un potencial enorme. Y seguimos discutiendo, bueno, quién es la propiedad, quién cobra los impuestos, ¿no? O sea, como todas discusiones que los países las solucionan, ¿no? Las solucionan y a partir de ahí explotan. Entonces, en la Argentina todavía estamos hablando de la restricción externa. Cuando vos decís, mirá, la Argentina mueve 2 fichas, no 20, 2 fichas, y es una discusión que desaparece. Pero claro, hay que mover 2 fichas. Totalmente. No, y la restricción externa para mí siempre fue la restricción interna. Es decir, creo que hay... Bueno, la tercera pata, si querés, de esto que escribí, tenía que ver con la confianza, ¿no? Cuando uno mira muchos de los rankings internacionales, que a mí me parece que los rankings internacionales deberían ser un must de cualquier introducción a cualquier tema que uno plantee, ¿no? Porque hay algunos rankings que, como sabemos, están elaborados con indicadores y con cosas muy cualitativas, y a veces se pone el foco mucho en algo que se quiere mostrar y no en otras cosas, pero nos ayudan a ponernos en nuestro lugar. A mí me gusta siempre empezar
cualquier conversación que tenga que ver con lo global, en decir, bueno, ¿dónde está Argentina con respecto a estas conversaciones, ¿no? Entonces ahí, eso a veces nos coloca en un lugar. Hace poquito estaba mirando un ranking de universidades globales, ¿no? Este concepto que está hoy bien de moda, ¿no? También de universidades que son capaces de atraer profesores, estudiantes de muchas partes del mundo, y que cuando vemos los rankings globales, obviamente siempre están más o menos las mismas 10, 15 anglosajonas grandes universidades del mundo. Y yo me puse a mirar, ¿dónde está Argentina? Bueno, en las primeras 100 ni aparecemos. Recién tenemos que entrar en las primeras 500 universidades globales de ese ranking, y ahí te encontrás con 5 o 6 universidades latinoamericanas. La mayoría son brasileñas, hay un par de Chile, alguna mexicana y obviamente una argentina, que es todo más o menos, nos imaginamos cuál es. Cuando uno mira el espacio iberoamericano y te pones a mirar en España, España curiosamente comparte con nosotros esta característica. Tiene 10 universidades globales recién en los primeros 500 puntos de puestos del ranking. Bueno, uno podrá decir, sí, nos gusta siempre nos gusta, ¿no? Parece, cuando le ganamos la competencia de Derecho a Harvard, ¿no? o la competencia de Matemática al MIT, pero nos pone en nuestro lugar también, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, ¿cuánto estamos haciendo para que en el conocimiento, en su manera más básica, tenga también una dimensión global la formación? Esa es una de mis obsesiones, digamos, con todo esto, y creo que siempre partir de la base de cualquier discusión, poner a la Argentina en contexto, nos permite esto que decimos hace un rato, de, che, mira, acá tenemos espalda, acá hay un sector donde podemos ser protagonistas, y a veces no, a veces también digamos, las relaciones internacionales es una gran herramienta en términos políticos, justamente, decir, bueno, a ver, esta es la discusión argentina, este es el problema, bueno, a ver, el mundo con respecto a esto, ¿qué hizo? ¿No? Y uno se encuentra, y es muy útil mirar para afuera y decir, che, mirá, esta discusión, esto no se discute en ningún lado. Bueno, entonces somos nosotros los que hemos creado una originalidad que no nos sirve, que no nos suma, que podemos hacer una lista que más o menos todos nos la imaginamos. Entonces, creo que son una herramienta en sí misma que está bueno, que es esto que voy a decir, che, a ver, ¿dónde estamos parados? Che, a ver, ¿qué podríamos hacer? Los que les va bien, ¿qué hacen? Bueno, mirá, siempre en alguna cosa podemos ser originales, distintos y qué sé yo, pero los caminos en general son conocidos, las tecnologías, por decirlo de alguna forma, son conocidas. Muchachos, ya sabemos que es lo que hay que hacer. Después no lo queremos hacer, pero es otra charla. Absolutamente, ¿no? Es esto de creer que... Por eso siempre es bueno las trayectorias, ¿no? Yo siempre, de vuelta, también pongo el énfasis ahí porque recuerdo que algo que se criticaba mucho en su momento de la política exterior, o de la estrategia de inserción internacional del gobierno de Cambiemos, decía, bueno, cuando ustedes empezaron a abrir, el mundo se empezó a cerrar, ¿no? Esta historia del diagnóstico, y hoy en día la noción, digamos, de la reaparición de la política industrial a nivel global como algo que están haciendo absolutamente todos, y algunas voces que dicen, bueno, vieron que al final entonces estamos en un escenario de retracción de la globalización, entonces quizás no es el momento. Yo siempre digo, bueno, partamos de la base de que durante los últimos 20, 30, 40 años la mayoría de los países que estaban muy, muy cerrados se abrieron a esa globalización, se integraron, firmaron acuerdos de comercio entre ellos, se produjeron procesos de outsourcing, ¿no? Se localizaron nuevas inversiones para entrar en distintos mercados, y nosotros no acompañamos ese proceso, ¿no? Argentina, Brasil, a través del Mercosur, mientras otros firmaron acuerdos y se integraron con muchos países, nosotros no lo hicimos, ¿no? Cuando uno mira el ejemplo típico, Chile tiene acuerdos firmados con casi el 90% del Producto Bruto Mundial agregado, y nosotros que nos llegamos a tener el 20%, ¿no? Eso forma parte, yo siempre en las clases los torturo un poco con eso, decir, bueno, veamos los números, ¿viste? Porque siempre son las categorías, no, bueno, porque el mundo es protección. Veamos los números, muchachos. O sea, si uno ve el proceso del comercio en los últimos 30 años, el mundo se abrió a gran velocidad y le fue bien. Entonces nosotros elegimos otro camino y nos fue mal. Entonces esto de no, pero ahora tenemos razón. No, muchachos, por lo menos empecemos por decir
el futuro es desconocido, pero el pasado no fue mal. Elegimos un camino que nadie más eligió. Y creo que ahí es interesante, digamos, porque me parece que particularmente Brasil, pero también Paraguay, Uruguay, por distintas razones y con distintas lógicas, están con una visión crítica de este proceso, ¿no? de la cerrazón del Mercosur, digamos, y están presionando, ¿no? Como para buscar distintos caminos alternativos para empezar un camino distinto. ¿Cómo ves vos, bueno, Argentina frente a este escenario y también los distintos escenarios, ¿no? O sea, Unión Europea, bueno, China, ¿no? Sí, yo veo que hay un consenso bastante claro en el Mercosur, en todos los países del Mercosur, incluso en Argentina, me animo a decir, de que el Mercosur así como está, no le sirve a ninguno de los 4 socios. Entonces, para mí eso es un consenso básico a partir del cual, uno podría decirlo de otra manera, hay una idea compartida de que el Mercosur tiene que cambiar. Esa idea compartida me parece que, retomando una parte de lo que vos mencionabas, tiene el enorme desafío de avanzar en una agenda en la que el mundo ya avanzó y que nosotros no avanzamos. Entonces vos decís, bueno, pará, cuando me hablan de la agenda de integración del siglo XXI, yo digo, sí, pero recordemos que hay una agenda de integración del siglo XX que nosotros no hicimos. Entonces, cuando uno dice el mundo se abrió y el mundo ya es poco proteccionista, digamos, abrió y tiene aranceles bajos, uno dice, apa, pero los sectores agrícolas, en muchas partes del mundo, no. Y si nosotros somos un país con la pretensión, digamos, de competir en esos mercados y queremos entonces las condiciones, digamos, nivelando el campo de juego, no una condición más favorable que otros, entonces todavía hay un trabajo por hacer porque, por ejemplo, países que tienen producciones parecidas a las nuestras ya firmaron acuerdos a través de los cuales entran a mercados con condiciones más favorables que las nuestras. Entonces, la empresa argentina que tiene que competir no se trata solamente de decir, oiga, compita, sino te dice, pará, pero entonces abrime un mercado, dame la condición base de competitividad como para que por lo menos con respecto a un producto chileno, peruano, colombiano, no enfrente un aumento de costo ya básico del 5 o 6% por una diferencia arancelaria. Digamos, hay un factor de competitividad institucional, digamos, que bueno, miren, yo hago los deberes, compito, pero el Estado tiene que hacer su parte y bueno, no la hizo, con lo cual es un pendiente. Absolutamente. Entonces ahí tenés esa primera cara de la agenda que desafortunadamente todavía incluso hay sectores acá que cuestionan esa primera parte de la agenda, ¿no? Lo cual para mí es lo que retrasa muchas veces el debate, ¿no? Y después viene esa segunda parte, me parece, de la agenda, en donde sí, en función de las agendas del siglo XXI, uno puede ver lo ambiental, digamos, sin ser ingenuo, también como una oportunidad de muchos países, que muchos países están utilizando o van a utilizar, para ejercer una protección adicional a algunos de sus sectores. Entonces, la Argentina también, el Mercosur, tiene que mirar atentamente ese tipo de agendas porque se nos ha encarecido el statu quo, ¿no? Ese statu quo al que vos te referías al principio. Es un punto interesante ese, ¿no? El status quo es cada vez más caro. Es cada vez más caro, es decir, es un statu quo en donde antes lo dado, el derecho adquirido, si querés, de esa estrategia de inserción internacional, hoy está puesta en cuestión. Entonces vos decís, bueno, pará, pero yo ni siquiera tenía el acceso preferencial al mercado. Bueno, se te encarece el status quo porque hay un país, una gran potencia que decide unilateralmente establecer nuevos picos arancelarios a un sector por razones de seguridad nacional. Entonces ahí a mí me parece que ahí donde los colegas diplomáticos siempre hablan, ¿no? de este arte de la negociación diplomática y de que no todo puede ser es un equilibrio, ¿no? Un equilibrio y trade-offs en este contexto. Por eso yo creo que la situación también tiene sus grandes desafíos. La buena noticia es que la agenda del siglo XXI de integración me parece que es esa que nos ofrece la posibilidad en algunos
algunos temas, particularmente creo que hoy en materia de inversiones, yo creo que vamos hacia un mundo cada vez más que le va a prestar cada vez más atención a los actores que intervienen en las cadenas de valor, ¿no? Y que participan de esas cadenas de valor, porque hoy todo el mundo está midiendo el grado de vulnerabilidad y el grado de exposición frente a esos sectores. Entonces ahí me parece que tenemos una oportunidad que sería, digamos, desperdiciar, hacer toda una transición de la agenda de comercial del siglo XX para después empezar con la del siglo XXI. Yo creo que lo que hay que hacer es pegar el salto, tratar de encontrar esa fórmula que te permita agarrar las dos a la vez, porque si tenemos que pasar por los círculos del infierno de la agenda del siglo XX para después entrar en la del siglo XXI, es una tarea que va a quedar ahí, donde decías vos, en ese largo plazo, que nadie sabe muy bien cuándo empieza, pero no va a tener ese sentido de urgencia que me parece que tiene que tener. Y donde Argentina, digamos, o sea, este fenómeno, ¿no?, del friendshoring, ¿no? O sea, buscar gente que te dé algunas certezas, no solamente en términos empresariales, sino también en términos políticos, en términos de distancia geográfica y qué sé yo. Y ahí, una vez más, ya tenemos mucho camino hecho. Entonces, tenemos muchas cosas para aprovechar que justo las tenemos. O sea, porque si esto fuera en el otro hemisferio estaríamos bastante más complicados, pero justo es en este hemisferio este proceso. Con lo cual, bueno, está ahí. Ahí yo creo que se impone un poco hemos hablado alguna vez, Jero, de esta idea de que con Europa, si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es con Europa, ¿con quién? ¿No? Yo sigo insistiendo un poco con esa línea porque creo que lo acordado en el 2019 en el pilar comercial con la Unión Europea y lo acordado después en los pilares político y de cooperación ofrece una hoja de ruta, tiene varios componentes, tiene un mensaje al mundo, tiene un mensaje de que todavía vale la pena trabajar por bloques de integración, que todavía vale la pena, digamos, encontrar reglas comunes. Hubiese sido, en ese momento era todavía el mayor acuerdo, digamos, comercial entre dos bloques en el mundo, porque había sido antes que se firme el RCEP, es el Regional Economic Comprehensive Partnership de Asia, que ya desplazó a este acuerdo como el más grande del mundo, pero que ponía horizontes claros, que tenía un componente de aprovechamiento del comercio, de exportación e importación, pero también tenía un componente institucional, de construcción de confianza, de poner ese vínculo. Estándares mínimos, o sea, que a nosotros nos sirve, porque bueno, uno siempre hace la discusión para poner un contraste con China y decir, bueno, vamos a competir con el que come un plato de arroz, por hacer el estereotipo de la discusión. Bueno, en Europa no estamos hablando de eso, estamos hablando de las mejores normas laborales, ambientales, institucionales. Bueno, entonces ese artículo que vos escribiste, que siempre me parece muy lúcido, decir, bueno, si no es con estos muchachos, ¿con quién? O sea, ¿cuál sería la opción superadora? Porque las normas laborales europeas, o sea, aunque nos lleve 30 años, sería un extraordinario avance para Sudamérica, bueno, por lo menos para el Mercosur, entrar en esa discusión. Entonces, bueno, eso no. Bueno, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál es la opción superadora de eso? Yo hoy no veo una opción superadora, veo opciones complementarias, veo como alternativas, porque digamos, si no uno, ¿por cuánto tiempo? Me pregunto siempre, ¿por cuánto tiempo vale preguntarse si no es ahora cuándo y si no es Europa con quién? Porque, es decir, llega un punto en que con justa razón me parece que uno puede decir, bueno, pero tu argumento tiene que tener una fecha de vencimiento, porque si no... y bueno, ahí yo sigo viendo en este año, hacia fin de año, una gran oportunidad, digamos, de poder darle... Ni siquiera me animo a decir cierre, ¿no? Porque creo que uno lo puede ver como que ahí se termina un proceso, o puede ver la inversa, como diciendo ahí se abre un proceso. Ahí es cuando empieza un proceso para el Mercosur, con la firma, con la ratificación, con la entrada en vigencia de ese acuerdo, ¿no?
un congreso argentino con las oposiciones políticas discutiendo su aprobación. O sea, a mí es un país que me gustaría ver a las fuerzas políticas tomando partido, tomando una posición con respecto a esto. Yo creo que hay muchas más razones para pensar que hay una mirada compartida. Este es un proceso que llevó más de 25 años, le invirtieron capital político, técnico, muchos gobiernos a lo largo de la historia, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Pero sin lugar a dudas, digamos, hay que ser capaz también de mirar hacia otros horizontes, hacia otras geografías que hoy me parece que son incluso más importantes en términos de mercado para la Argentina, más complementarias con respecto a lo que podemos proveer de bienes y servicios hacia adelante. Entonces ahí yo creo que se habla mucho de shock, yo sí hablaría de un gran shock que necesita la política argentina, es un shock de proyección al Asia. Es un gran shock de mirar a esos mercados, a esas economías, ya sea para mirar el sudeste asiático y ASEAN para inspirar un proceso de integración diferente al nuestro. Ustedes saben que los países del sudeste asiático tienen un nivel de comercio intrarregional entre ellos que están incluso por encima de los de la Unión Europea, es decir, hay un enorme entramado. En realidad ahí el Mercosur está siempre muy atrás, porque cuando uno mira Europa como espacio comercial de común, ¿no? Una enorme cantidad de comercio intrazona, lo mismo en el sudeste asiático y lo mismo en América del Norte, ¿no? Con el USMCA. Y cuando uno mira América Latina en general, tenemos muy bajito porcentaje de comercio entre nosotros y el Mercosur muy bajo también, lo cual habla de que casi por descarte la mejor estrategia futuro para el Mercosur es la plataforma para salir juntos al mundo, sino necesariamente algo para cerrarnos al mundo. No, claro, y además haciendo una analogía, ya estás con la espalda en la pared. O sea, más para atrás ya, viste, para ver el lado positivo también. Como que no podés estar, o sea, tenés un país que es el octavo más grande del mundo y pasa el 0,3% del comercio mundial. O sea, sos intrascendente totalmente. O sea, si apareces o no apareces, ya no apareces. Tenés que partir de esa base para decir, bueno, el paso que tiene que ser para adelante, porque para atrás ya no tenés. Totalmente. Y eso es una buena noticia, porque eso es lo que nos hace pensar, digamos, que está todo por construirse, ¿no? Obviamente hay que resistir siempre la tentación de empezar de nuevo, de refundar todo, ¿no? Poder anclar parte de la propuesta programática en ciertas continuidades, porque por la naturaleza de las relaciones internacionales y la continuidad jurídica de los estados, me parece que hay una agenda para la Argentina en el mundo, y hay un mundo que creo que está esperando que esa Argentina asuma su rol. Me da la impresión que si bien es verdad, como decís, que no hay nadie esperando que la Argentina mueva una ficha para seguir adelante, es decir, el mundo se siguió moviendo, se siguieron firmando acuerdos, siguieron sucediendo muchas cosas. Me parece que hay una buena predisposición, hay una animosidad positiva hacia una Argentina que sea consciente de que puede desempeñar ese lugar. Exactamente. Bueno, me parece muy interesante, me quedo con la idea esta de que primer semestre 2024 tenemos la crisis. Alguna decisión vamos a tener que tomar. Después veremos cuál y cómo, y va a ser muy interesante el debate, pero lo que no es factible, es el status quo, ¿no? La continuidad no es viable, con lo cual, va a ser un debate muy interesante. Bueno, muy, muy interesante, ¿no? No te quiero robar mucho tiempo más, pero al principio mencionamos que sos miembro fundador de Argentina Global. Importante. ¿Querés contar? Sí, claro, quiero contar porque quiero contar que es Argentina Global, es una fundación que en el año 2019, junto a Fulvio Pompeo y a Paola Di Chiaro, que en ese momento estábamos terminando una etapa dentro del gobierno en lo que fue primero la Secretaría de Asuntos Estratégicos y luego un esquema un poco más amplio
que tenía que ver con darle contenido y una mirada de futuro a toda la agenda internacional de la Argentina. Decidimos quedarnos con un espacio institucional donde pudiéramos seguir trabajando en equipo, donde parte de esa agenda la pudiéramos seguir estudiando y desarrollando, inspirados, si querés, un poco en el modelo de los think tanks estadounidenses, en donde muchas veces las distintas administraciones pasan por el gobierno y los funcionarios, en vez de salir de gobierno y dedicarse a otra cosa totalmente distinta, van a esas fundaciones y continúan adelante con sus agendas de investigación. Se ofrece un espacio, digamos, desde la sociedad civil, desde donde seguir monitoreando esos temas. Y desde entonces, bueno, somos pandemials porque nos desarrollamos como institución en plena pandemia, pero eso nos hizo trabajar mucho la identidad. Hoy estamos hablando mucho y trabajando en lo que llamamos la promoción de la cultura estratégica. ¿Qué significa eso? Básicamente significa dedicarle tiempo, pensamiento a cómo conectar el cortísimo plazo hoy con ese largo plazo aspiracional al que queremos ir, que es un ejercicio que a veces es un poco frustrante porque cuesta decir, bueno, pero 2030, 2050, bueno, capaz que ni lo veo, pero que los países a los que les ha ido bien en el mundo construyeron cultura de planificación, cultura de mirar hacia adelante, cultura de pensar cómo conectar ese horizonte de rumbo al que quiere ir Argentina en este caso, que nosotros lo hicimos bien explicativo o autoexplicativo, que es Argentina global, una Argentina que se piense a sí misma y que se proyecte como protagonista en algunas agendas a nivel global. Así que han sido, a fin de año cumplimos 4 años, creo que nos estamos haciendo un lugarcito ahí entre las ONGs que trabajan estos temas y estamos muy entusiasmados de seguir. Bueno, muy bien. ¿Cuánta gente está hoy en día? ¿Cuántos Somos voluntarios? unos 20 y pico de personas, todos voluntarios, miembros en su mayoría, gente a la que, perdón, acá viene como el tono más personal, gente a la que admiro. Son excelentes personas y profesionales a los que admiro por lo que son o por lo que han hecho y que creo que tienen trayectoria en el sector público, en el sector privado, siempre en vinculación con temas ya sea de energía nuclear, anticorrupción, seguridad nacional, política exterior, negociaciones internacionales, asuntos marítimos. Hay unos diplomáticos profesionales, militares retirados. Creo que hacemos un lindo mosaico de gente que se aprecia y que tiene un objetivo también común de trabajar por Argentina Global. Excelente. Bueno, muy valioso el esfuerzo sin duda, se necesita eso y mucho más. Así que bueno, felicitaciones y en lo grupal y en lo individual, muchas gracias por tu presencia y todo el tiempo que nos has dado hoy, súper interesante. Me sentí muy cómodo y les agradezco y los felicito también a ustedes por dedicarle a lo internacional un lugar importante. Hace falta. Muchas gracias por venir. Gracias.